Bueno, entonces, mm, resulta que la pregunta la hago por una razón y es por la siguiente. Resulta que cuando ustedes están en el colegio, nos dicen que nosotros como seres humanos somos diferentes de los animales porque pensamos, porque sentimos, porque somos seres racionales, que sabemos lo que hacemos, en fin, y que los animales no. Es por esa razón entonces que los seres humanos somos diferentes a las demás especies y es por esa razón que sentimos, que pensamos, que reflexionamos, que se nos otorgan unos derechos. Ninguna especie en la Tierra tiene derechos. Somos los seres humanos los que decimos, no, pues los seres humanos como somos una especie particular, vamos a garantizarnos derechos y ustedes ya conocen qué tipo de derechos, que se nos proteja la vida, que se nos guarde la salud, que se nos garantice la alimentación, ¿cierto? Imagínense entonces ustedes que si nosotros le damos derechos a los animales, ¿qué significaría? Significaría que ya no seríamos la única especie que tiene derechos, pero significaría entonces también que tal vez los jueces y los abogados podrían defender a los animales. ¿Mm? Entonces, imagínense ustedes en un juzgado ya no se resuelven cosas como me voy a separar de mi esposa, ¿cómo hacemos los papeles? O cosas como, voy a reclamar una herencia, dividámonos el testamento entre tantas personas, sino que en un juzgado un abogado estaría resolviendo un tema sobre por qué a este animal se le debe proteger la vida porque sus dueños no lo están cuidando. Parece algo absurdo, pero hoy, al día de hoy, las personas de nuestro tiempo están empezando a preguntar, venga, ¿le damos derechos a los animales? Darle derecho a los animales es decir que los animales son sujetos que sienten, háganme el favor eso. Y algunos pueden llegar a establecer incluso que los animales, además de sentir, ellos también son conscientes. Es como si tuvieran capacidades o facultades muy humanas como sentir y pensar. Entonces, la pregunta es, si le damos derechos a los animales, ¿será que los estamos convirtiendo en sujetos, en seres tan importantes como los seres humanos? Imagínense ustedes, por ejemplo, la pelea entre un oso de anteojos y un poblador. Entonces, el poblador atacó al oso en defensa propia. Mm, ¿Tendría que haber una sanción para el animal? O más bien, el poblador atacó al animal porque estaba molesto. ¿Habría que dar alguna sanción contra el poblador porque atacó al oso? Entonces, les voy a mostrar, hace poco en el país se presentó un proyecto de ley. Miren ustedes, por ejemplo, un proyecto de ley para que los canarios, los pajaritos, los loros, los pericos, a ver, nómbrenme ustedes más aves de pronto domésticas. ¿Tienen aves domésticas en la casa? No, sí. Bueno, pues se ven muy bonitas y todo en la casa, ¿cierto? Por lo general ellas están en jaulitas. Por lo general las aves No, están en jaulitas. ¿No? ¿Cómo están entonces, Juancho? tengo al aire libre. Ah, bueno, genial. Algunas personas son capaces de tenerlas al aire libre, pero la mayoría no. Digamos que la mayoría de aves siempre se compran y se guardan en una jaulita o están en una casa. Pero, Entonces, pero hay unas aves que, digamos, usted, digamos, las coge sin comprarlas, digamos, usted tiene la pata herida, usted las cura, y cuando ya están buenas del pie, sanas, usted las suelta y ellas cada día vienen a usted como si estuviera ya parte de él. Esto es bueno, que las sí, sabe también. eso es muy cierto, Jonathan. Al caso que yo me estoy refiriendo es, por ejemplo, al caso de las personas que van por la calle y les gustó un pajarito, entonces lo compran bebé o lo compran y lo encierran en su casa. Entonces no lo encuentran herido, no lo encuentran en situación de indefensa, sino que simplemente lo compran por capricho. Entonces hay un proyecto de ley que se radicó para que las personas no puedan comprar aves.
Eso no es una ley todavía, está en estudio, pero con ese proyecto de ley se establece algo y es que las animales o las aves tienen un derecho que se llama derecho a la libertad. Imagínense lo que tiene que estar pensando este abogado o este congresista para decir, oiga, las aves tienen libertad. Hay un estudio que demuestra que existe algo que se llama el síndrome del pájaro enjaulado. Miren ustedes este pajarito. Y el pájaro enjaulado es un animal que, primero, desaprende a volar. Segundo, desaprende las formas de reproducción. Cuando esté seguramente con una pajarita hembrita o esté libre, difícilmente él podrá reproducirse porque ya no atiende a sus instintos. En tercer lugar, cuando tenga que buscar la comida, tampoco sabrá cómo hacerlo porque lo habían acostumbrado a que siempre le daban comida en un recipiente. Entonces, este tipo de aves en muchos casos terminan en algo que se llama depresión, es decir, una tristeza. Tocaría preguntarle al pájaro, pero el pájaro no habla por qué está triste. Pero en la mayoría de estudios se coincide en que es el estar enrejado o enjaulado lo que hace que el pajarito cambie su semblante. En ese sentido, uno sí podría decir que que las aves tienen algún tipo de emoción. No son simplemente animales por ahí sin emociones, sino que tienen emociones y en ese sentido serían muy similares a los seres humanos. Tal vez el error está en pensar que los seres humanos somos los únicos que sienten. No estamos descubriendo que los animales sienten. Habíamos negado que los animales lo hacían, más bien. Entonces, les leo este fragmento. Esto lo saco yo de prensa. Entonces dicen, de esta forma, una vez más los animales ganan espacio entre quienes afirmaban que los animales son sujetos de derechos, es decir, porque hay personas que son, vamos a decir, ambientalistas o animalistas, es decir, que defienden la causa de los animales, y estos ambientalistas decían que los animales deben ser considerados como sujetos de derechos y por lo tanto se deben buscar normas que los protejan. Sin embargo, fíjense ustedes, aquí es donde está el debate. Hay personas que se oponen a esas iniciativas, pues en muchas ocasiones el vender las aves o el comercio de animales es una actividad de la que viven muchas personas. Entonces alguien monta en su finca un criadero de aves para venderlas y de eso vive, gana su pan comida, su comida diaria. Entonces muchas personas que están en el negocio de comerciar animales, pues obviamente no les gusta la idea porque se van a quedar sin ingresos. Fíjense ustedes entonces que ahí hay un debate. ¿Qué importa más, el derecho de la libertad del animal o la intención de estas personas de hacer negocio con eso? ¿Qué creen ustedes que importaría más? Eh, el derecho a la libertad. ¿Y cómo resolvemos eso? Sí, O sea, ¿por qué importa más el derecho a la libertad? porque las aves también tienen derecho a libertad. Porque Claro, las aves nacieron para ser libres, no para ser enjauladas como, eso, o sea, como si tuvieran algo malo. No. exacto, eso es muy cierto. Entonces, fíjense ustedes, ese proyecto de ley busca evitar la cría, la reproducción, la tenencia, es decir, que no solamente quien las cría y las reproduce estaría cometiendo un delito, sino quien las compra y las mantiene encerradas. Ahí entonces serían varias personas las que tendrían que pagar por algo que al día de hoy todavía no es un delito. Pero pues muchos de pronto tendrán abuelos o primos en donde hay muchos pajaritos y pues no hay que decir que ellos son malos, que esas personas son malas por tener animalitos, porque yo también he tenido aves, pero de un tiempo para acá también he optado por decir, no, pues este tipo de animales tienen alas es para volar, no para estar encerrados. Entonces es una decisión personal que en últimas pues lo que busca es pensar en el otro. Y ahí también está la democracia, en pensar en los demás, ¿m? Aunque ellos no nos hablen. Entonces dice acá, es inaudito, dice un congresista, que a un pajarito para tenerlo como ave de compañía, y eso es lo que hacen en muchos casos, les cortan las alas o los mantienen enjaulados para toda la vida. De esta manera, esos animales ya no podrían ser mascotas. Ahora bien,
Esta es otro debate que se está dando a nivel nacional. Resulta que había un oso que se llamaba Chucho, o se llama Chucho. Chucho el oso. Y este oso estaba en un zoológico. Este oso estaba como en un zoológico y resulta que en el zoológico se dieron cuenta que estaba pasando por muy malos tratos, a pesar de que en el zoológico les dan comida y toda la cuestión. El osito parece que estaba deprimido por el encierro, porque los empleados lo trataban mal, porque le daban poca comida. Entonces, un abogado se toma la molestia de decir, no, ¿saben qué? Así como yo defiendo a gente, yo voy a poner una denuncia para que a este oso lo trasladen a un lugar, a una reserva o a un campo abierto amplio, en donde este oso pues pueda ser feliz, en donde este oso esté más tranquilo. Entonces imagínense ustedes que a un juez le llegue un caso de estos, donde no se resuelve algo sobre un ser humano, sino sobre un oso. Pues por supuesto uno dice, no, pero el oso no habla, ¿cómo vamos a saber que el oso está triste? Ah, bueno, pues entonces es donde aparecen, aquí les muestro la argumentación del caso. Señor, Profe, señor, aunque él no pueda hablar como nosotros, él sí tiene sentimientos y él ya sabe que la está pasando mal, solo que nosotros no lo entendemos eso es muy y no sabemos. cierto. Eso es muy cierto, Jonathan. El asunto es que hay personas que todavía no lo quieren ver así, pues bueno, porque de pronto son muy orgullosas o porque no les interesan los animales y por eso pues a veces son o tan hostiles con ellos. Entonces miren lo que dice acá. El problema no es tanto si Chucho tiene la posibilidad de ser libre, aunque Profe, nunca lo fue, señor. porque los Aló. hombres que lo tratan mal son egoístas, no lo quieren no lo desprecian por ser solo ser un animal. Sí, puede Sí ser, tiene el poder de Jonathan. dominar los corazones. Y entonces este debate no se daría, yo pongo el ejemplo de Chucho el oso, pero fíjense ustedes, por ejemplo, si existieran derechos animales, ¿qué pasaría con los perros de la calle? ¿Qué pasaría con los perros que atacaron a una persona y los van a matar? Ya sería difícil decir que a un perro lo van a matar porque se tendrían que respetar sus derechos. ¿Mm? O imagínense, por ejemplo, el maltrato animal que sufre un gato o un perro en una casa. Pues aquí estoy hablando de un oso y hablé de unos canarios. Pero lleven ustedes el escenario de que los animales tengan derechos a todos los ámbitos. Desde el animal que va a ser sacrificado para comérselo, o el animal que es mascota en una casa, o el animal que trabaja, porque en los circos los animales trabajan aunque no les paguen. Entonces imagínense ustedes qué significaría, cómo le compensamos a un animal todos los años que ha trabajado en un circo. Ay, tan bonito el elefantico, mire los trucos que hace el elefantico en el circo. Bueno, ahora que el elefante tiene derechos, ¿cómo le respondemos al elefante por el daño que se le ha causado? Lo mandamos para la selva, le compramos una finca con su salario, lo vamos a seguir teniendo encerrado en el circo para que trabaje pero en mejores condiciones. En fin, imaginen todos esos escenarios ahí. Entonces, la discusión con Chucho, acá les presento un... Yo hace tiempo que hacer con Señor, ese aló, profe, señor, profe, señor. que yo sé que tienen que hacer con el elefante, tienen que dejarlo libre en su hábitat. Claro, pero tendrían que dejarlo libre en su hábitat, pero tienen que asegurarse, por ejemplo, si el elefante está desde niño, desde pequeño, en el circo encerrado, pues si lo liberan así de buenas a primeras en la selva, pues va a ser un elefante que va a tener problemas de adaptación porque nunca ha vivido ahí. ¿Mm? Entonces habría que poner a unas personas que se encarguen de cuidarlo hasta que él se acostumbre a esa nueva vida. ¿Mm? No es así, no es Aunque tan sencillo regrese como a parece. su hábitat para que recuerde cómo tiene que hablar, cómo tiene que ir, pero toca cuidarlo para que como Claro, mejorar, como no mejorar, sino como habitarse en ese hábitat y ser un parte de ese hábitat sí, y de los acondicionarlo otros para que pueda elefantes. vivir bien en ese hábitat.
Permítanme un momentico. Voy a conectar acá el computador porque me quedo sin batería. Entonces les leo el extracto. Fíjense lo que dice uno de los abogados cuando le preguntan, bueno, ¿y usted por qué es lo que tanto molesta a usted con ese oso? Entonces él dice, el problema no es tanto que Chucho sea libre. Él dice, aunque Chucho nunca lo fue, nosotros le quitamos esa opción de nacer en libertad y él está reconociendo que no importa ya que el oso sea libre o no. Él dice, igual al animalito ya le hicimos el daño porque nosotros lo privamos de ser libre desde que nació. Él dice, aquí tendríamos que ver si se la damos esa libertad para que se muera afuera o le mantenemos el derecho a la vida en las mejores condiciones en las que podamos. ¿Cómo así, profe? Entonces aquí la discusión es la siguiente, miren. Ellos tienen la opción de decir, bueno, mandemos a Chucho por allá para la selva, allá a un bosque lo más arriba que mira a ver cómo se busca la vida ese oso, para que sea libre. Pero el abogado reconoce que al estar libre también va a correr algunos peligros, porque lo van a querer cazar, porque de pronto va a tener problemas con vecinos que vivan por ahí cerca y por temor lo disparen, ¿cierto? Entonces él dice, afuera también corre peligros, adentro del zoológico vamos a mirar cómo le garantizamos unas mejores condiciones de vida, que no aguante hambre, que tenga medicina, que tenga, bueno, cosas para que él esté bien. A ver, me están escribiendo. Hello, viven aquí. ¿Quién está escribiendo? Ah, Samuel. Muchachos, por favor, concéntrense en la clase, ¿listo? Después pueden jugar. Nosotros no vemos ningún inconveniente en que Chucho permanezca en el zoológico siempre y cuando se le suministren cosas como, por ejemplo, buen manejo de su alimentación, porque él ya no tiene ninguna posibilidad. Fíjense ustedes, Chucho ya está viejito y no tiene ninguna posibilidad de regresar a la vida silvestre. Moverlo del zoológico es un riesgo en este momento. No sabemos cómo está su condición médica para someterlo de nuevo a dosis de anestésicos para trasladarlo de nuevo. Es decir, lo que están diciendo acá es que en el camino del trayecto, para poderlo transportar tranquilamente, tendrían que doparlo, anestesiarlo, dormirlo, y es probable que por la edad avanzada que tiene Chucho, cuando le pongan la anestesia se muera. Entonces, fíjense ustedes los inconvenientes que acarrea esto. A ver, voy a disminuir un poco la imagen. Entonces, esta es la fotografía. Dice, Rodríguez es un profesor de ciencias políticas de una universidad en Barranquilla. Dice, Chucho está condenado a permanecer en el zoológico de Barranquilla. Fíjense ustedes, porque en Colombia no existen centros de rehabilitación animal de semicautiverio. Es decir, lo mismo que le pasa a este oso, que está condenado a vivir de por vida en un zoológico, le está pasando a muchos animales que en caso de poder ser libres, no pueden ser llevados a ningún lado porque no hay un lugar en Colombia en donde se les garantice la seguridad desde el momento en que estén libres. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, ver un animal exótico que nosotros conozcamos. A ver, ¿cuál sería un animal? Un venado, imaginemos un venado o un tigrillo, un tigre pequeño. Si quisiéramos dejar el tigrillo en libertad, suéltelo por allá, échelo lo más arriba que él se defienda. No se podría porque está rodeado de múltiples personas o cazadores que apenas lo vean libre lo matarían. Para que no lo maten habría que crear una gran reserva, imagínense ustedes entonces un potrero gigantesco, pero gigantesco, enorme, 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 en donde ese animal pudiera circular tranquilamente y no tuviera el riesgo de ser cazado primero por humanos y segundo por otros cazadores naturales, o sea, otros animales que sí están acostumbrados a cazar porque han sido libres toda la vida. Depredadores. Depredadores. Fíjense Cosas ustedes salvajes. esta discusión que hay acá. Entre tanto, Luis Domingo Gómez, abogado de Chucho, aseguró que el animal se encontraba viviendo en unas condiciones que no eran acordes a su entorno natural. De hecho, afirmó que ni siquiera se asemejaban. Agregó que su apoderado, o sea, el oso, no representaba un peligro,
pues jamás había agredido a nadie, ni siquiera cuando estuvo fugitivo. Esta señora Nidia Espina, ella es docente de una facultad de Derecho de Buenos Aires, Argentina, le preguntó a los magistrados lo siguiente. Dice, si el sufrimiento que implicaba para el oso Chucho estar sometido a altas temperaturas, o sea, mucho calor, la exhibición pública donde todo el mundo lo veía, y las condiciones de cautiverio se podían constituir en una afectación psíquica y física de un animal, y si esto a su vez se podía configurar como un delito en contra de la especie y de la vida. Esta señora, que es profesora de Derecho de una universidad en Buenos Aires, le está preguntando a los jueces si eso que se hace con el osito, de tenerlo en un zoológico encerrado y aclimatado, en donde se le controla tanto, no hace que el animal tenga unas condiciones de vida deplorables, dañinas. Pues es muy difícil decir que no. Es muy difícil decir que el oso la está pasando bien. Al contrario, la está pasando mal. Y eso mismo le está pasando a muchos animales hoy. Entonces, hablar de derechos animales es una discusión fuerte. Fíjense ahora lo que dice otra persona sobre el caso de Chucho. Dice este señor que hay que implementar un marco jurídico diferencial para la protección de especies que se encuentran en peligro de extinción. Así como para que ustedes lo entiendan, que es un marco jurídico diferencial. Eso significa abrir otro capítulo en la Constitución con un montón de derechos y deberes que permitan decir cómo se debe y cómo no se debe tratar a un animal. Eso significa que en Colombia aún todavía no hay unas normas que protejan a los animales ni que digan cómo se deben mantener. Aunque uno dice, no, pues es algo de sentido común, las leyes para que las personas dejen de maltratar. Porque al día de hoy, por ejemplo, nosotros sabemos cuántas personas se mueren en Colombia por gripa, por cáncer, por violencia, pero no tenemos ese mismo cálculo sobre el número de animales que mueren. No lo tenemos. ¿Y por qué razón mueren? Tampoco lo tenemos. Entonces, lo que ustedes van a hacer como actividad, ya para terminar, es lo siguiente, miren. Este señor, hay una discusión acá que yo pongo en dos colores. Cada color tiene un punto de vista. Concéntrense ustedes en estas discusiones que están acá. Si lo ven importante, relean, hagan la relectura de todo el caso de Chucho. Esto empieza aquí. Son dos hojitas. Dos hojitas lo que ustedes deben leer, pero se van a concentrar en estos dos argumentos que están resaltados, en verde acuamarina y este color es como lila. Y a partir de eso van a responder estas preguntas que están acá. ¿Qué es lo que pasa con el oso? Segundo, ¿con cuál de las dos posturas de la discusión, si la acuamarina o la violeta, con cuál de esas dos están ustedes más de acuerdo? Y van a decirme por qué están de acuerdo con alguna de esas dos posturas. ¿Listo? O sea, tenemos que leer la agua marina y y el color lila para saber cuál es lo bien paloso. Más que decir cuál es la mejor para el oso, es con cuál es la que ustedes están de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con esta, por esta y esta razón. Ah, no, yo estoy de acuerdo con aquella por esta y esta razón. ¿Listo? Tenemos que escribir, Ahora, tenemos que ahora, escribir, digamos, el color que uno quiere y por qué. ¿y por qué? Ahora bien, aquí adelantico, aquí arribita, al comienzo de la guía, no les puse un video hoy, pero lo que ustedes van a encontrar es un artículo de prensa y en ese artículo de prensa se establece algo que es como el manifiesto de los derechos animales. Esto es una carta que se radicó hace bastante tiempo y es un avance, por lo menos aquí ya se empiezan a mostrar cuáles, en caso de que se hicieran ajustes en la Constitución, cuáles serían esos derechos primarios que se tendrían que tener con un animal. ¿Listo? Entonces les aconsejo que le peguen una leidita, no les hace mal que ustedes lo lean, muchachos,
Y ya, eso es todo por hoy. ¿Listo? Les recuerdo, el jueves es muy probable que la clase ustedes la encuentren grabada, así que no nos veríamos en sesión por Zoom, sino que yo les dejaría el link en YouTube para que ustedes vean la clase. Y del mismo modo encontrarían la guía, ¿cierto? La guía de trabajo en plataforma. ¿Listo? Sí, señor. Que no les quede ahí la duda, muchachos. Vale, Chao, profe. chicos. Vale, que estén muy bien. Gracias.